Estamos en Génesis capítulo 38 y he titulado esta sección Los pecados de Judá y de su familia. En este capítulo vemos el pecado y la vergüenza de un hombre llamado Judá. Y también nos deja dar a entender que los hijos de Jacob no eran perfectos, no eran gente sin pecado, sino que esos hijos quizás no eran consuelo para su padre. Quiero que lea conmigo versículo 1 al 5 de Génesis 38. Dice: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio ahí Judá a la hija de un hombre cananeo, el cual se llama Súa, y la tomó, y se llegó a ella, y ella concibió, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán, y volvió a concebir, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Selah. Y estaba en Kesib cuando dio a luz. O sea que vamos a ver que los eventos de este capítulo interrumpen la historia de José, la cual iniciamos la semana pasada. La pregunta es ¿por qué? Bueno, porque Dios quiso solamente. Porque hay personas que van a argumentar que este capítulo quizás no debería estar aquí. Y algunos también argumentan que los tiempos no cuadran con la cronología de la Biblia, pero voy a probar que sí es posible. Este pasaje es una continuación del capítulo 37, donde José tenía 17 años. Ahora quiero que note conmigo estos números o esos años que voy a componer para que sepamos cuánto tiempo existe para este lapso. Primeramente, José dura 13 años como un prisionero, como un esclavo. Y después 7 años, sube al trono, y después dura 7 años donde hay de abundancia y 2 años de hambre. Entonces, del momento que José fue vendido al momento que Judá vuelve a ver a su hermano, pasan 22 años. Entonces, en estos 22 años, Judá tiene 3 hijos. Ya vimos sus nombres de ellos. Sus nombres de ellos están ahí en el versículo 2 en adelante: Onán y Selah. La verdad es que yo no sé cuántos años tenían ellos, ni a qué edad se casaron ellos. Es muy posible que se casaban muy jóvenes. No hay una fecha aquí. Pero la pregunta es, ¿por qué está esta historia aquí? Muchos creen que es uno de los peores capítulos de la Biblia. ¿Sí vio lo que acabamos de leer? La palabra llegarse a ella habla de la intimidad sexual. Dice que después concibió. Vamos a ver después que el segundo hijo cometió un grave pecado a los ojos de Dios, que no le quiso dar descendencia a su hermano, que es algo muy extraño en nuestra cultura. Más adelante vamos a ver que Judá es engañado por su propia nuera. Ella finge ser una ramera. Entonces hay unas cosas muy fuertes y duras aquí. Pero le vuelvo a repetir, es palabra de Dios y tenemos que aprender que Dios tiene siempre un propósito para todo lo que está en la Biblia. Lo más grandioso de esto es que aquí está la genealogía de Jesucristo. O sea, que nos da algunos antecedentes sobre la tribu de Judá, del cual salió el Señor Jesucristo. Este hecho hace que sea importante porque se incluye en el registro bíblico. Este capítulo, vamos a leer de Judá y una mujer que se llama Tamar. Después aparece al final Fares y Zara. Si usted lee esos nombres, me suenan conocidos. Bueno, mire Mateo 1:3. Dice: Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Mateo 1 habla de la genealogía de Cristo. Entonces es algo muy asombroso que nuestro Señor viene de un linaje de pecadores. ¿Se acuerdan una vez que los fariseos, los judíos le decían: nosotros no salimos o no nacimos de fornicación? Pero aquí se ve que la línea de los judíos vino por medio de fornicación. Fue esto que nos muestra entonces que Cristo fue semejante a nosotros, sin embargo, sin pecado. Mire Hebreos 4:15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿qué dice al final? Pero sin pecado. O sea que Él entró en esa línea humana donde todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. Esto nos muestra aquí la gracia de Dios, que Dios no eligió a Judá por ser un buen hombre. Dios simplemente por su gracia entonces nos deja ver la línea de Él, viene a través de gente pecadora.
Por lo tanto, nos enseña que la Biblia nos enseña, que la salvación también es por gracia, no es algo que nosotros hagamos, es solamente lo que Él hizo por nosotros cuando tenemos fe en Jesucristo. Este relato escandaloso del pecado de Judá con Tamar sirve para magnificar entonces la gracia de Dios. Tamar es una de 5 mujeres mencionadas en Mateo capítulo 1, la genealogía de Cristo. Si usted recuerda, aparecen mujeres que entraron a la genealogía por su pecado inmoral, como Tamar, Rahab y Betsabé. Pero hay otras 2, como Ruth, una gentil, y María, la virgen piadosa. Y aquí es entonces donde se nos explica por qué. Porque Rubén perdió su oportunidad de ser el primogénito. ¿Alguien recuerda por qué? Porque él se metió con una de las mujeres de Jacob. Pero después los 2 hijos que seguían, que eran Simeón y Leví, también cayeron en desgracia. ¿Alguien se acuerda por qué? Porque mataron a sangre fría a los de Siquem. Entonces en cuarto lugar está Judá. ¿Por qué no José? Bueno, porque José aparece desaparecido. A la mente de todos ellos, José ya no está. Entonces el siguiente no es el hijo favorito de Raquel, sino el cuarto en línea que no ha cometido la desgracia como lo hizo Rubén, ni el pecado de homicidio como los 2 hijos, pero aún este hombre no es perfecto. En este capítulo también vamos a ver algunos valores prácticos. Por un lado muestra los peligros que era para el pueblo estar en tierra de los cananeos. Una vez más vamos a aprender el principio de nuestras asociaciones. ¿Cuántas veces se nos tiene que enseñar en la Biblia? Queremos cuidar con quién nos juntamos, quiénes son nuestras asociaciones, quiénes son nuestros amigos. Siempre existió la tentación de vivir como sus vecinos en lugar de como el pueblo de Dios. Y Judá también está pagando el pecado de su hermano, de su padre, que hizo con su hermano. Mire Génesis 37, 26. Dice, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. O sea, aquí vemos que él vendió a José en el capítulo 37, y en este capítulo él va a sufrir, él va a recibir una paga también por su pecado, porque recuerde, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cegar. Vamos a empezar entonces con esta enseñanza del libro de Génesis 38. Número 1 escribe, los hijos de Judá y su pecado. No va a ser muy largo, porque no quiero entrar en detalles en cuanto a lo que vamos a leer aquí. Judá tuvo 3 hijos con la cananea, vimos que era Onán y Sela. No se nos da la edad de estos jóvenes, se nos da a entender que se casaron muy jóvenes, es posible que hayan tenido entre 15 a 18 años cuando ellos se casaron. Dice letra A, escribo ahí, fue malo ante los ojos de Jehová. Fue malo ante los ojos de Jehová. Dice el versículo 6, después Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces, mire, se casa Judá con una mujer incrédula, una cananea, tiene 3 hijos, y de ese hijo el mayor se llama Yo no sé cuántos años tiene cuando él se casó, pero dice la Biblia que su padre le consiguió una esposa. Recuerde, esas eran las costumbres en la Biblia. La pregunta es, ¿por qué Jacob no le consiguió una esposa a Judá? Bueno, porque él se apartó de ellos. Y aquí ahora él le consigue una esposa, se llama Tamar. Pero dice la Biblia que él fue un hombre malo. No nos dice cuál fue su maldad. La palabra malo significa propenso al mal o contrario a la ley moral. Fue un hombre que estaba haciendo las cosas contrarias a la manera que Dios quería. Como le repito, no nos dice cuáles eran sus maldades. Pero note lo que dice la frase, fue malo ante los ojos de Jehová. Esta frase puede decir varias cosas. Quizás la sociedad puede aceptar el pecado, pero Dios no. Quizás nadie más lo sabía, pero Dios lo sabía. O quizás era tan sinvergüenza que sus acciones eran abiertamente a los ojos de Dios, sabiendo él el bien y el mal. Pero ¿qué fue lo que hizo Dios con este hombre? ¿Qué hizo? Lo mató. El mal, dice la Biblia, comienza en el corazón. En Mateo 12:35 dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca ¿qué cosa? Buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca ¿qué? Malas cosas. O sea que el mal que una persona hace empieza siempre en el corazón, con los pensamientos, con lo que uno le mete al corazón, lo que usted escucha y lo que usted ve. La Biblia dice claramente que la vara es para poder sanar al malo.
Cuando nuestros hijos se portan mal, es por eso que los disciplinamos, les enseñamos para poder sacar o quitar esa maldad que hay en su corazón. Porque si germina y crece esa maldad, llega a una edad ya grande y es una persona propensa al mal, haciendo siempre lo contrario a las leyes morales de Dios. La Biblia nos reprende y nos enseña que debemos nosotros ser más bien ingenuos en cuanto a las cosas malas. Romanos 16, 19 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios. ¿Para qué? Para bien. Después dice, ingenuos. ¿Para qué? Para el mal. Hay personas que son muy buenos para hacer el mal. Y a veces veo a unos niños pequeños que ellos aprenden rápido a hacer el mal. Y tenemos que enseñar y cuidar mucho a nuestros hijos, que repiten todo lo que usted y yo decimos. El niño suelta una grosería. ¿Dónde lo aprendió? Pues ¿de dónde, hermano? De usted. Lo que escucha en su casa repiten después los niños. ¿Dónde aprenden los niños las maldades? Bueno, lo que él mira en la televisión. Y yo tengo a mis hijas, ellas repiten lo que a veces escuchan ahí en la televisión. O lo que vemos un programa, ahí estamos sentados. Y la única cosa mala que dice el personaje, ahí lo repite mi hija. ¿Por qué? Porque así es. La maldad no es algo que se tiene que enseñar. Es algo que el niño tiene que aprender a ser ingenuo para el mal. Tenemos que nosotros reprimir y tenemos que evitar nosotros las cosas malas, las películas malas, los programas malos, la música mala. ¿Hay música mala? ¿Cuál es la música mala? Mire, escuche, aquí está el principio. Cualquier música que no exalte a Dios es música mala. ¿Sí escuchó? Aunque es de enamorados, dígame cuál canto de enamorados es un canto de un hombre casado hacia una esposa. Siempre es que era ella y se fue, era Marta y no sé, y no es la mujer con la que yo quería, y siempre es que es una novia. Y cuando hablamos de otro tipo de música, música ranchera y música de narcos y música de enamorados, nada de eso exalta ni glorifica a Dios. La Biblia habla de los cantos de los borrachos, toda la música mexicana casi, los cantos de los borrachos, y la música, el canto de los necios. Y toda esa música, escuche, entra por las ondas a nuestro corazón y nos impacta y nos mueve y nos afecta. Y por eso estamos propensos al mal. Una muchachita que está mirando tanta novela y tanto fornicación y tanta adulterio, ¿qué le está metiendo el corazón? De ahí es donde nace, hermanito, hermana, hacer el mal, lo que metemos al corazón. Tenemos más bien que aprender a ser ingenuos para el mal. Que cuando digan un personaje, usted ni sabe ni quién es. El otro día mencioné a un personaje que es muy famoso ahorita, yo no sabía ni quién era, hasta que lo escuché a otro predicador mencionar. Dijo el Peso Pluma, dije, ¿quién será eso? ¿Quién será ese desgraciado? Y no tiene nada de talento, pero es el más, y es más, ni he escuchado nada, no he escuchado nada de música de él, ni sé ni qué canta, ni nada. Nada más lo he escuchado de nombre y he visto su cara, que se corta el pelo aquí nada más y sale así un mohawk. Yo no puedo creer que estamos viviendo en tiempos donde ese estilo volvió otra vez. Luego me decían que existe el estilo del Edgar. ¿Escuchaba usted eso? No, que se peinan hacia el frente y el pelo, así cae el pelo aquí. Parecen así. Ese estilo viene de los indios. Dicen, es lo que yo investigué. No sé ni cómo se llaman esos. Pero ¿dónde viene todo eso? Viene del mal. Todo eso viene del mal. Es de gente que no agrada a Dios, ni busca a Dios, ni ama a Dios. Ven a un personaje allí en su TikTok o en su Instagram, un cantante, un artista, y ahí dicen, yo quiero ser como él. Un futbolista, ¿quién se iba a imaginar que un muchacho iba a querer lucir como un futbolista? Pero así es, porque estamos muy sabios para el mal. Sabemos lo que es el mal. Después nos sorprendemos por qué no hacemos el bien. Luego nos sorprendemos por qué nuestros hijos hablan mal. Luego se sorprende que su hija es una muchacha mala. Luego se sorprende que su hija, ya de adulto, sus hijos hacen cosas malvadas. Le van a llamar que está en la cárcel. Le van a llamar que ya está enfermo, está en el hospital. Le van a llamar diciendo, ya tu hijo lo mataron. Porque la gente que anda en mal le va a alcanzar el mal. Eso fue lo que le pasó a este hombre. ¿Qué le hizo Dios a este hombre? Dios lo mató. Y Dios mata. ¿Usted sabe que Dios mata? Dice Deuteronomio 21:21, aquí Dios mató a gente que era murmuradora. Perdón, este pasaje nos dice por qué Dios mata. Deuteronomio 21:21, estamos ahí. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrarán y morirá,
Note, así quitarás, ¿qué cosa? El mal de en medio de ti. Y todo Israel oirá y temerá. Dios decía, hay mal en la tierra, hay mal en el pueblo. Y la solución era matarlo, no era reformarlo, no era prisión, no era cárcel, era matarlo. ¿Usted sabe que en la Biblia no hay prisiones? En la Biblia había cárceles donde gente esperaba para ser llevada a juicio. Y si era ratero, le daban unos chicotazos, le daban unos palazos, le hacían restituir y que pagara. Y ya lo soltaban libre. Si no podía pagar, se convertía en un siervo por 7 años. Pero no existía la prisión en la Biblia. El castigo siempre tenía que llegar a la medida de la ofensa. Y en el caso de este varón que mencionan en Deuteronomio 21, el castigo era muerte. Dios mata. En números, dice, debe decir números ahí, 21:5, vemos que él mató a murmuradores por medio de serpientes. Estamos ahí. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. ¿Y qué dice después ahí? Y murió mucho pueblo de Israel. ¿Quién mandó las serpientes? Todavía están en el desierto donde no hay nada de comida y Dios les manda la comida, les hace llover pan del cielo, les hace agua de la piña y todavía se quejan. Es como nuestros hijos, ya que le damos todo y todavía se quejan. Nada más frijoles. Dale gracias a Dios que tienes algo que comer. Pero note qué hizo Dios con los que murmuraban contra él. ¿Qué hizo? Los mató. En 1 Libro de Reyes 13:24, Dios mató a un profeta por desobedecerle. Dice el versículo 24, y yendo le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Dios le dijo a este profeta, tú ve, da un mensaje y cuando termina regresa y no te detengas y no vayas por el mismo lugar, ve por otro lugar. Pero otro profeta viejo le mintió, le dijo, Dios me dijo que vengas conmigo, y él le hizo caso. Ahí están los dos comiendo. Y mientras estaban comiendo, Dios le habla al profeta viejo y le dice, oye, por desobedecer a Dios, Dios te va a matar. Era la culpa de él. Y él mismo dio la sentencia. Y el profeta regresa a su casa y viene el león y lo mata por desobedecer a Dios. En Hechos 5:5 vemos que Dios mató a una pareja por mentira. Dice, al oír a Ananías estas palabras, ¿qué dice ahí? ¿Cayó y qué? Y expiró, o sea, se murió. Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. En Hechos 5:10 ahora habla de su esposa. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Cuál fue el pecado de ellos? Fue mentir. Dios mata por el pecado. En 1 Corintios 11:30 nos dice la Biblia que Dios mata a los que toman la cena del Señor indignamente. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Entonces téngalo por seguro, hermano, mi hermana, que Dios mata. ¿Cuánta de esta gente usted cree que anda manejando tomados y se estrellan? Dios los mató. Esta gente que está envuelto en pandillas y los matan, Dios los mató. Y gente que se envuelve en la drogadicción, con los narcos y andando en este asunto y se mueren. Y la pregunta es, ¿cuánto de esta gente usted cree que Dios los mató? ¿Será que Dios mata o no mata? Dios mata. Si este joven fue creyente, no lo sé. Es muy posible que no fue. Pero Dios mata a causa del pecado. Mira de Juan 5, nos dice la Biblia que hay pecado de muerte. El pecado de muerte yo creo que es cualquier pecado que Dios ha destinado a muerte. Por ejemplo, fornicación, adulterio, secuestro. Todos esos son pecados dignos de muerte, dice la Biblia. Y dice la Biblia que cuando una persona comete un pecado digno de muerte, no pidáis por él. Recuerde, ese es el Nuevo Testamento, porque Dios quiere que vivamos en santidad y que vivamos una vida pura, y de Dios nadie se burla. El primer hijo se llamaba y él hizo lo malo ante los ojos de Dios, pero el segundo hijo se llamaba Onán. Onán no quiso tener hijos en nombre de Judá ordena ahora a su segundo hijo a que se case con su cuñada y levante descendencia a su hermano. Ahora, eso es algo que quizás algunos de nosotros al leer la Biblia ya lo comprendemos, pero recuerde, esto que está sucediendo aquí es antes de la ley de Moisés.
Vaya conmigo, por favor. Versículo 8. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano, note, y despósate, significa cásate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Ahora, esta costumbre, que viene de Mesopotamia y después fue incluida en la ley de Moisés, quiere decir que el hermano menor debe tomar a la esposa de su hermano mayor, si es que no tuvieron hijos, y debe tener un hijo con ella. Y ese niño va a ser contado como el hijo mayor de su hermano, mayor de él. Entonces llevaría el apellido de su hermano, el nombre y apellido, todo el linaje de su hermano mayor. Y él queda, pues, un ausente, él no tiene descendencia propia. La descendencia que nace allí va a ser de su hermano. Mire Deuteronomio 25 en su Biblia, acompáñenme por favor. Algunos han llamado esto la ley de levirato. Ahí se explica Deuteronomio 25 del 5 al 10 cómo es que esta ley surgía, cómo funcionaba. El mejor ejemplo es en una mujer llamada Ruth. El pariente redentor se llamaba Booz. Entonces, cuando Booz se casa con Ruth, recibe todas las propiedades, todos los terrenos, pero él ya pierde su propia descendencia, sino que él le está dando descendencia al hijo de Noemí. Así lo enseña Deuteronomio 25. Estamos ahí, versículos 5 al 10. Cuando hermanos habitaren juntos y muriera alguno de ellos y no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Note, su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diera a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, o sea, los ancianos, y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro. Tremendo, ¿ven? Y hablará y dirá, así será hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano, y se le dará este nombre en Israel, la casa de ¿qué? Descalzado. Entonces es una costumbre que es extraño para usted y para mí, ¿verdad? Nosotros no practicamos esto. Pero eso es lo que tenía que hacer este hombre llamado Onán. Y aunque él aplica la ley del liberato con su segundo hijo, este también por razones egoístas, regresa a Génesis 38, muere sin dejar hijos. Dios lo mata. Génesis 38, 9, estamos ahí. Sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en los ojos de Jehová lo que hacía, y también le quitó la vida. No quería tener hijos con ella, entonces Dios, ¿qué hace? Dios lo mata. Vimos en primer lugar los hijos de Judá y su pecado. Pero en segundo lugar vamos a ver Tamar y su pecado. Recuerde, Tamar es la mujer con la que estamos tratando. Era la esposa de la cual Onán tomó, pero ahora Dios mata a Onán. Se queda entonces viuda por segunda vez. Yo no sé si Tamar era creyente. No hay indicios de que ella adoraba a Dios, al Dios vivo y verdadero. Yo no comprendo si ella en verdad era creyente o no. Por lo tanto, tampoco yo voy a juzgarla por lo próximo que ella va a hacer. O sea, no me refiero que una persona incrédula va a actuar de esta manera, naturalmente. Pero hay creyentes que también actúan así. Porque primeramente vamos a ver su resentimiento. Su resentimiento. Dice Génesis 38, del 11 al 12, y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también con sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subió a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira, el adulamita. La palabra resentimiento significa acción o resultado de volver a sentir un pesar o enojo. Es volver a sentir el dolor, recordarlo, a meditarlo y se hace más grande, sentir la pena, el disgusto y volverla a repetir una y otra vez. Es llamar ser un resentido, resentimiento. La ofensa, ahí está.
Alguien le ofendió, alguien le defraudó y usted está constantemente pensando. Usted está en su casa, sentado ahí en su sofá. Y de repente alguien en la televisión o alguien menciona el nombre de la persona que le causó el daño a usted. Dice, no, que Jorge Ramos. Usted se acuerda de Jorge González. Recuerda lo que me hizo Jorge. Ahí está, era. Y vuelve a resentir el disgusto, la pena, meditar, y lo hizo a propósito, y lo hizo enfrente de mi esposa, que me habló de esa manera, y no, hombre. Y es gente que hace eso. Es una persona que no aprende a perdonar, o se pregunta por qué no me visitó, o pregunta por qué no me ha pagado, o pregunta por qué se fue papá, por qué se fue mamá, por qué murió fulano. Ahí viene el resentimiento, va de la mano con la amargura. Hay gente que tiene rencor. El rencor es sentimiento de odio y antipatía hacia la persona de la que ha recibido algún daño. En este caso, ¿por qué usted cree que Tamar se estaba resintiendo contra su suegro? ¿Cuál era la ley? Se murió. Onán murió. ¿Qué era el derecho para ella? El siguiente hijo. ¿Pero qué dijo el papá? Vete a la casa de tu papá. Note el versículo 11, dice, no sea que muera también con sus hermanos. ¿What? ¿Cómo? Está diciendo, tú eres mala suerte. Ya se murió el primero, el segundo, y si se casa contigo. Pero note la razón, dice al final del pasaje, dice que porque era joven, dice, ¿no? Dice, hasta que crezca Sela, mi hijo. Ahora ya como que aprendió. Por eso le digo, quizás sus hijos se casaron muy jóvenes, no comprendían la gravedad de ser casados. Un hombre malvado, hacía cosas malas, no era maduro, y Dios lo mata. Al siguiente no quiere darle linaje a su hijo, por la inmadurez, todos eran pequeños. Entonces ahora sí aprendió, dijo, bueno, ya que crezca, ahora sí. Es tan importante, entonces recuerde que el matrimonio es para gente madura, que ya ha entendido, que ya ha crecido. A veces se pregunta, ¿a qué edad debe casarse un joven? Yo no sé, pero muy joven a veces como que no es lo ideal. Tampoco ya muy viejo, ya digamos, ya a los 50 años ya se pasa uno, no. Hay hermanos que he conocido que enviudan y se casan antes que un soltero ni se puede casar una vez. Pero mire, lo que le digo es que quizás no quería este hombre que su hijo se casara, porque había una maldad en la vida o el matrimonio que iban a contraer, pero recuerde, todo esto era la paga de Dios. ¿Cuántos hijos desapareció él? Judá desapareció a cuántos hijos de su padre Jacob. Recuerde, cuando uno siembra, cosecha más de lo que siembra. Él le quitó un hijo a su padre Jacob. ¿Y cuántos hijos le está quitando ahora Dios a él? 2 hijos. Y le dice a la mujer, vete con tu papá y ahí quédate. Dice, el versículo 2 dice, pasaron muchos días. O sea que ya no la tomaban cuenta. Y la mujer estaba diciendo, no me va a dar a su hijo. Él empezó a tener rencor y enojo y empezó a tramar y planear. Proverbios 24, 29, mire lo que dice, por favor. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Ese es el pensamiento de esta mujer. Quiere pagarle, eso se llama venganza. La venganza no debe estar nunca en el corazón del creyente. Nunca diga, como me hizo, así le haré yo. Es más, lo que tenemos que hacer es examinar nuestros corazones, porque recuerde, los pensamientos pueden llevar a dar fruto. Mateo 15, 18 dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón sale, note que, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Entonces, cada persona que hace un mal acto, ¿de dónde salió eso? De su corazón. Siempre todo está en el corazón. El meollo del asunto está en el corazón. Y esta mujer ya tenía en su corazón resentimiento, porque vamos a ver el segundo lugar, letra B, escriba ahí su maquinación. Dándose cuenta de que nadie iba a darle un hijo, Tamar recurrió a disfrazarse como una prostituta. Evidentemente sabiendo que podría seducir a Judá, lo cual probablemente era porque conocía la reputación moral de Judá. Decía, Judá, ya lo conozco, ya sé lo que él hace. Empezó a maquinar y planear. Cuando él salga a tal hora, ahí voy a ir, me voy a disfrazar. Empezó a maquinar. La palabra maquinar significa tramar algo de modo oculto y cauteloso. Y le vuelvo a decir, ¿hay creyentes que pueden hacer eso? Claro que sí.
Hay gente que trama, hay personas que tienen planes y maquina hacerle daño a otra persona. Voy a hacer esto para que le vaya mal, voy a hablar para que lo corran, voy a hacer esto para que él caiga en esta trampa. Dios dice que Él aborrece el corazón que maquina pensamientos. Mire el versículo 12 del capítulo 38, esperó una oportunidad. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de quién? De Judá. Entonces dijo, aquí está el primer paso. Se acaba de morir su esposa. En ese momento él está muy vulnerable, está débil. En ese momento está triste, está decaído, está deprimido y no solamente eso, está solo. Hay una gran probabilidad entonces que él va a querer meterse con una ramera. El versículo 13 dice que ella averiguó dónde estaba y fue dado aviso a Tamar, diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. ¿Cómo que le fue dado aviso? ¿Por qué le fue dado aviso? Porque ella estaba inquiriendo. Hey, ¿a dónde va el suegro? Noté que está saliendo, ¿dónde va? Él va a trasquilar las ovejas. Entonces ella ya sabía cuál ruta iba a tomar. Todo estaba planeando ella. No dijo nada, pero dentro de su corazón ella tenía un plan. Mire, Proverbios 26, 24 dice, el que odia disimula con sus labios, mas en su interior, ¿qué hace? Maquina engaño. Ella está preparando un plan y según el versículo 14 al 15, ella finge como una ramera. Mire el 14, entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se rebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Note que esa fue la causa, ¿sí vio? Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Tamar se quita sus vestidos de viuda. Aquellos tiempos, entonces, aparentemente, había cierto vestido que representaba a una viuda. La Biblia habla de otros vestidos que identifican a una persona. Se quita su vestido de viuda y se pone vestidos de ¿qué? Una ramera es una mujer que mantiene relaciones a cambio de dinero o a cambio de algo. Escúcheme, hermano, yo he conocido varones miembros de iglesias, que recurren a mujeres así. Aquí en Estados Unidos, 70,000 a 80,000 hombres van a la cárcel por la prostitución. Eso no incluye todos los hombres que no fueron sorprendidos y no los encontraron. Se dice que aquí en Estados Unidos hay más de 1 millón de mujeres vendiendo sus cuerpos. Es ilegal en nuestro país. Hablando ya de los países hispanohablantes o hispanos como en México, Sudamérica, es legal en muchos lugares, quizás. Es hasta un gran negocio donde el mismo gobierno lo promueve. Una dama de Sudamérica, en una ocasión, cuando se dio cuenta que mi hermano iba a cumplir 18 años, mi hermano mayor, le dijo, ya la llevó con una ramera. Y dice mi mamá, pero no, ¿cómo vamos a hacer eso? Dice, eso es lo normal, eso es lo que mis papás hicieron con todos mis hermanos, era algo normal. Es decir, mi hermano, eso es pecado, es fornicación, es una aberración. Yo sé que dentro de todo esto es un tema muy fuerte, es muy triste que muchas mujeres a veces son forzadas a ese estilo de vida. Muchas mujeres en la frontera tienen la esperanza de cruzar a Estados Unidos, pero como no hayan cómo, no hay forma, la única alternativa que a veces ellas tienen, según ellas, es venderse. Pero escuche, eso nunca justifica el pecado. No justifica que ellas hagan eso ni vivan así. Pero note que Judá la identificó a ella, ¿cómo? ¿Por su qué? ¿Por su qué? Su vestimenta. Quiero recordarle, mi hermana, que la ropa habla mucho de usted. En Proverbios 7:10 dice la Biblia, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío o vestimenta de ramera y astuta de corazón. Esta mujer aquí no es una ramera, pero estaba vestida como una ramera. ¿Y cuál es ese atributo de la vestimenta de las rameras? ¿Qué es lo que ellas hacen? O sea, ¿cómo se identifican? Dice su vestimenta, pero ¿qué tipo de vestimenta? Mostrando todo, ¿no? Entonces, mire, esta muchacha que sale aquí en Proverbios 7, no es una ramera, pero está mostrando todo. Ahí le enseña claramente que una mujer debe vestir con pudor, con modestia y con decoro. Esa palabra pudor significa con respeto hacia usted misma. Que cuando la gente la vea a usted, le tengan respeto y no la vean con ojos de lujuria.
Que no le vean a usted con una mirada sucia. Porque hay una gran diferencia cuando una mujer entra y es una mujer hermosa comparado a una mujer vestida sensual. Es muy diferente. Y cualquier hombre piadoso que ama a Dios, cuando entra una mujer mal vestida, va a voltear sus ojos hacia otro lugar. Porque da vergüenza. Da una vergüenza en el corazón de una persona piadosa, de cómo una mujer debe lucir y vestir. Después dice la Biblia que verse con decoro significa no sensual, no mostrando sus atributos, no escotado, no apretado. Y hay ropa que muestran sus atributos. Y escuche, mujeres saben lo que hacen. Ellas saben lo que están haciendo con su ropa. Saben lo que están haciendo cuando están mostrando su cuerpo. Dice la Biblia también modestia. Con esos principios eliminan. Lo mejor que una mujer puede usar en nuestro tiempo es un vestido, es algo flojo, para que el hombre no siempre ande mirando hacia otro lugar que no debe estar mirando. En Proverbios 7, 10 dice una vez más, con atavío de ramera. ¿Era una ramera ella? No era. Ahora, lo irónico de esto es, hay otra Tamar en la Biblia, la hija de David. Y ella también era identificada por su vestimenta. ¿Sí tiene usted 2 Samuel 13? Dice 2 Samuel 13, 18. Y ella llevaba un vestido de diversos colores. Traje que vestían, ¿quién dice ahí? Las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores que estaba vestida. Y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Aquí hay una muchacha que era casta, pura, y ella estaba cuidando su pureza para casarse, pero tiene un hermano perverso que la forza. Y ella tenía un vestido, dice la Biblia, que la identificaba su pureza y su santidad, y como ya fue amancillada, ella rompió sus vestidos. Qué irónico esto. Una Tamar estaba mostrando todo, y la otra Tamar no quería mostrar nada. Una Tamar estaba buscando perversamente hacer caer a otro hombre, y la otra Tamar rogaba a su hermano que no le forzara. Es importante una vez más que nuestra ropa sea hecha para glorificar a Dios. En Génesis 38, 16 vemos que entonces usó esto para poder hacer a su suegro caer en pecado. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti. O sea, supo, es una ramera. Pues no sabía que era su nuera. ¿Por qué? Porque se había tapado la cara. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Están haciendo un trato. Pero note que ella le exige específicamente ciertas prendas. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo. Son cosas muy personales, las que tienes en tu mano. Y él se lo dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre de sí y se vistió las ropas de su viudez. Entonces ahí está el plan de ella. El plan de ella es embarazarse, pero tener esas prendas que eran solamente de él, para poder hacerlo a él caer en una vergüenza y deshonra. Conmigo 1 Corintios 6 en su Biblia. ¿Cuál fue el plan? Se vistió como ramera, se sentó junto al camino donde sabía que iba a pasar por ahí Judá. Así la vio, tuvo relaciones ilícitas con ella sin saber que era su propia nuera. El precio que acordaron en el cabrito, el ganado, pero le exige unas prendas. Mira lo que dice la Biblia, por favor, mi hermano, en cuanto a este pecado de la fornicación, porque eso es lo que cometió ahora Judá. Judá ya era un hombre solo, su esposa había muerto, por lo tanto lo que él hizo es fornicó. 1 Corintios 6, 15, estamos ahí. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. No es el Nuevo Testamento, no, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? Son de Dios. Note que siempre hablamos que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pero en este contexto está enseñando un principio de huir de la fornicación. Y está específicamente diciendo que cuando una persona se une con una ramera, se hace un cuerpo con ella.
Oh, este pecado es grave, gravísimo, mi querido hermano, hermana, le vuelvo a decir, no es una cosa ligera, no es nada más me metí, nada más fue una noche de gozo. No, tenga mucho cuidado, este asunto de tener relaciones por el matrimonio es algo que Dios condena gravemente. Pero este fue el plan de ella. El hecho de que Judá no cumplió, escuche mi hermano, su palabra no justifica lo que hizo esta mujer. No estamos diciendo, ahí está, para que se le quite a Judá, no. Vaya a Romanos 12, por favor. Quiero que veamos Romanos 12, 17 al 21. Lo que Tamar hubiera hecho es confiar en Dios. Debería haber dejado este asunto en las manos de Dios. Debería haber esperado en Dios. Usted se acuerda, leyendo el primer libro de Samuel 18, que la hija mayor de Saúl se le prometió a David, pero nunca se la dieron. David no se rebeló ni dijo, bueno, como me hizo le haré, y no empezó a buscar otra forma, sino que él esperó en Dios. Y es lo que Tamar hubiera hecho. Tamar hubiera perdonado a su suegro, hubiera buscado la paz, hubiera buscado bendecir. Romanos 12, 17 dice, no paguéis a nadie, ¿qué cosa? Mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. Entonces, note que aquí nos enseña qué hacer. Cuando nos defraudan, cuando nos maltratan, cuando nos hacen algún mal, es nunca pagar mal por mal, es perdonar, es bendecir, es ayudar. Eso es lo opuesto a lo que hizo esta mujer llamada Tamar, que ella permitió que su ira, su resentimiento, su amargura llevara a engañar a su suegro y hacerle caer en pecado. Ahora, ¿quién era la culpa? ¿De ella o de él? ¿O de los dos? Es de los dos. Cada quien es responsable de sus hechos. O sea, si vemos a dos jóvenes caer en pecado, y si el muchacho indujo a la muchacha, los dos tienen culpa. Quizás de diferente forma, pero los dos tienen culpa. Si vemos a un padre que no es firme y deja que sus hijos hagan lo que quieran, recuerde, ellos van a pagar, pero también el padre paga. En el caso de Elí así fue. Mató a los dos hijos de Elí, pero Dios le reprochó a Elí, dijo, es tu culpa, por tu culpa es que tus hijos están así. Entonces, cada quien va a pagar, es culpa de los dos, es culpa de todos. En primer lugar vimos los hijos de Judá y su pecado, segundo vimos Tamar y su pecado, y por último vamos a ver Judá y sus pecados. ¿Cuáles eran los pecados de Judá? Bueno, regresa ahí a Génesis 38. En primer lugar, vamos a ver su mala asociación. Su mala asociación. El versículo 1 dice que se apartó de su familia. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. Note, se apartó del lugar donde Dios los tenía. Se apartó del compañerismo santo. El único lugar en el mundo donde se adoraba a Dios, se apartó de ello. Se alejó de los hermanos piadosos, aunque sus hermanos quizás no eran los hijos ideales, eran hijos de Dios, eran creyentes, no eran idólatras, pero él se apartó. Y mire mi hermano, cuando usted se empieza a apartar de la familia de la fe, es donde vamos a empezar a tener otras amistades. Hermano, ustedes dos pueden venir aquí, quiero que vean, quiero ilustrar este mensaje, este ejemplo. Vamos, Oscar, ustedes. Cuando venimos a una iglesia, hermanos, tenemos que aprender que aquí debemos todos ser amigos. ¿Ustedes son mis amigos o no? Hermano, no dijiste nada tú. ¿Sí eres mi amigo? Sí. Ahora, ¿soy yo su amigo de ustedes? ¿Me he mostrado amigo? Yes. Amigo, 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 amigo. Aquí están mis amigos. Ellos me tienen que estimular a mí a las buenas obras y al amor. Échale ganas, hermanos. Échale ganas, ¿no? Hermano, me di cuenta que no llegaste. ¿Todo bien? Ok, hermano, estoy orando por ti. ¿Cómo sigues? ¿Ya mejoró un poco? Hermano, mi primo, ¿todo bien? Hermano, ¿cómo está? Nos estimulamos. El sábado a ganar almas. ¿Listos o qué? Listos. ¿Cuántas almas vamos a ganar? Todas, ¿ok? Vamos a ganarlas todas. Y cuando yo empiezo ya como a flaquear, hermano, ¿cómo estás? Un poco desanimado. ¿Qué deben ser los amigos?
Estimúleme pues. Ánimo, No. ¿todo bien? Sí. Oren por mí. Échale ganas, man. Wow. Échale ganas, pastor, échale ganas. Aquí están mis amigos, ¿sí me explico? Y si voy a pasar tiempo con uno, vamos a comer, ¿qué te parece? Vamos, ¿Vamos a pelea o qué? vamos. ¿Fútbol? ¿Primo qué? ¿Tú qué? También. Eso es todo, primo. Entonces, mi compañerismo, mis amigos, aquí están. ¿Sí me explico? Pero si se aparta su amigo y le marco, no me contesta. No me contesta, sí, mira el teléfono, ya no contesta. ¿Qué pasó? Vamos a visitar, te voy a visitar. No me abre. No me abre. Más se asoma y ahí llegó otra vez ese cuate. ¿Qué va a pasar con él? Va a enfriar, se va a alejar. Se está saliendo de una protección que Dios le está dando porque no está buscando otro lugar de adorar a Dios, no. Él ya no quiere adorar a Dios, no quiere estar con los hermanos. Entonces va a buscar a otras personas. En el trabajo va a estar ahí y él, ¿ya? Va a estar su amigo. ¿Qué ole Jorge? Vente, mira, vamos acá. ¿Te gusta tomar? ¿No? ¿No te gusta tomar? No. Te pega tu mamá, ¿verdad? Es normal. Es normal. Así empecé yo. Pero ahora mira, mi mamá y yo tomamos juntos. Mira, aquí está, mira. Échale, brother. Échale. Qué bárbaro, está bueno, ¿eh? Esta era 2X. Lo invitan a la iglesia, ¿verdad? No, bro, para acá, esos cuates. Pobrecitos, mira. No saben lo que es divertirse. ¡Aló, aleluyas! Estos aleluyas. Vente, brother. Y un día él está en su casa y toca la puerta a otro y le abre. Hey, soy de la iglesia Bautista Santana. Y dice, yo era cristiano. ¿Eras? ¿Eres creyente? ¿Sigues creyendo en el Señor? ¿No sabe cuánto nos encontramos así? ¿Verdad, hermanos? Iba a una iglesia. Tengo años que no voy. Pero muchas veces siempre detrás de todas esas movidas ahí dentro de las entre las sombras está un amigo malvado. Ahí está. ¿Hay amigos perfectos? Levante la mano al amigo perfecto. No. Los que hacemos, nos aguantamos, ¿verdad? Sí. En el amor de Cristo. Este amigo siempre mete la pata. Este amigo siempre está enojado. Llega tarde. Este amigo siempre le duele el estómago. Entonces siempre. Pero lo maravilloso es que somos una familia. Y así como yo tengo un hermano mayor y 3 menores, nos peleábamos y nos enojábamos, pero últimamente siempre éramos hermanos. Y así es la iglesia, hermanos. En la iglesia va a haber gente que no es perfecta, gente que es inmadura, gente que tiene a veces malas intenciones, pero somos humanos. Sí, hay que estimularnos. Jorge, vente, no te apartes. Acá estamos, mira. Eso es todo. Está bien. ¿Listo? Jorge. Espérate. Se apartó. El versículo 1 dice al final, y se fue a un varón adulamita. Dejó a su familia, pero se juntó con otro. Cuando alguien viene al Señor, yo nunca le estoy diciendo, deje de hablar a sus amigos, sus parientes. Nunca, usted sabe, yo nunca les he enseñado, nunca les he dicho que usted tiene que dejar de hablarles. Pero tiene que aprender a poner prioridades y buscar nuevas amistades. Y de pronto lo que va a suceder es que usted va a poder influenciar a sus parientes o sus parientes lo van a dejar a usted. Pero recuerde, la meta es que ellos lleguen a conocer a Cristo. Pero si ellos no quieren venir a Cristo, usted tiene que seguir a Cristo. Y depender de Dios y orar, que Dios obre en el corazón de su primo, familiar, su hermano, quien sea.
A veces platico con algunos hermanos y me cuentan cuánto han orado por sus hermanos, cuánto oran por sus parientes, familiares. Y es una lucha constante. Recuerden, nunca usted deje de ser influencia a su pariente, ni espiritual al orar a Dios por ellos, ni a hablarles a ellos del Señor. Pero siempre que tenga oportunidad de ver a su hermano, supongamos que tengo un hermano incrédulo, siempre voy a saludarle, cómo está la familia, está orando por ti, está orando por mí. Ay, sí, está orando mucho por ti, estoy orando que Dios te bendiga y que te vaya bien. No tengo que estar constantemente predicándole la Biblia. ¿Cómo estás? Mira. ¿Viste? Eres un rebelde. Ya, cambia, ¿no? Te vas a ir al infierno, ingrato. Y se enoja. Ya no hablo contigo, ya me voy. Y a la próxima vez que lo veo, hermano, ¿cómo estás? Mira, en el lago de fuego vas a ir. A veces tener un poquito más de sabiduría en cómo hablar a nuestros parientes, nuestros hermanos. Ore por ellos. Y un día va a ver que el Señor va a hablar en sus corazones. Dele las invitaciones. Vente a la iglesia el domingo, aquí te esperamos. Y un día el Señor los va a tener aquí. Pero no deje usted apartarse de la familia que Dios tiene para usted. Aquí estamos. Se lo digo una y otra vez. Ustedes son mis amigos. Tengo hermanos, tengo familiares, pero yo paso más tiempo con ustedes, platico más con ustedes. Ustedes son mi familia. La familia de la fe son mi prioridad como iglesia. No otra iglesia, no otro pastor. Es más, ni siquiera es mi papá ni mis hermanos ya. Ellos están por su lado, en su familia, haciendo su iglesia lo que tienen que hacer. Y nosotros estamos acá, trabajando juntos, unánimes, hacia una dirección. Pero es para estimularnos y amarnos. Y fue el primer error que cometió Judá, es que él se apartó. 1 Corintios 15:33, mire ahí conmigo. No erréis, las malas conversaciones, ¿qué hacen? Corrompen las buenas costumbres. Mire, cuando se alejó Judá de sus hermanos, estaba marcado por más de distancia geográfica. No es que nada más se fue, sino que se estaba integrando a una nueva cultura. Y él empezó a quizás juntarse con este hombre y cambiaron sus costumbres. La primera costumbre que cambió es que no se casó con una mujer del pueblo de Dios. La siguiente costumbre que él implementó fue el de darle un hijo una mujer a su hijo que no era creyente. Note que sus costumbres cambiaron, se metió con una mujer ramera. Esas son cosas que sus padres nunca le enseñaron a ellos, pero sus costumbres fueron cambiando por las malas conversaciones que él tenía quizás con este amigo. La palabra corromper significa pervertir, seducir a una persona. La costumbre es modo de actuar, fundamento, una tradición o adquirido por instrucción. Quiero que lea conmigo esto, se lo voy a poner en la pantalla. Mire lo que dice: los cristianos debían darse cuenta de que es imposible asociarse con malas personas o enseñanzas sin quedar corrompido por las mismas. Es imposible. Recuerde, somos influenciables. Es imposible que usted diga, a mí no me va a afectar. Eso es imposible. El Señor dice en este pasaje, es imposible. Porque las malas conversaciones siempre van a corromper. Es algo que se ha dado. Por eso yo me cuido mucho, yo trato de cuidar mucho en lo que escucho, lo que veo, qué programas yo estoy escuchando, con qué gente me junto, con quiénes frecuento. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos seres humanos que somos influenciables. Ahí en Génesis 38:2 dice una vez más, ahí se casó con una mujer cananea, vio ahí a Judá, la hija de un hombre cananeo, la cual se llamaba Súa, y la tomó. Pero enseguida vemos su fornicación. Su primer pecado fue su asociación, en segundo lugar fue su fornicación. En el versículo 12 vemos que él se dio a la tentación porque su esposa acaba de morir, se sentía solo. Y en el versículo 15, del 15 al 22 es cuando leímos esa parte donde la mujer se viste y él comete el pecado con ella. Todo comenzó estando en el lugar equivocado. Después fue controlado por los impulsos. Aquí le voy a decir un principio muy importante, mi hermano. Escuche, este es un principio muy importante para usted. Si usted tiene que ir un día a trabajar y usted no va porque no quiso ir a trabajar, Dios va a usar eso, el diablo va a usar eso para hacerle caer en pecado en ese día. Es algo que yo lo he comprobado muchas veces. La gente cuando cae en pecado es cuando no están donde deben estar. Cuando el domingo no están en la casa de Dios, ese día el diablo trabaja. Siempre ve a la persona, la mayoría de los cristianos caen en pecado cuando no están haciendo lo que tienen que hacer. Un sábado que no viene a evangelizar, ese es el día cuando cae en pecado. Un día que es servicio de miércoles y no vino, ese día es cuando se le presenta la tentación. Lo vemos en personajes como Samuel, como Sansón.
Ahí en 2 Samuel 11:2, mire lo que dice. Y sucedía un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Note, mire, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. David ese día tenía que estar ¿dónde? En el campo de batalla. Pero él no fue. Él mandó a sus servidores. Y dice la Biblia que él se va levantando cuando estaba cayendo la tarde. O sea, ¿qué estaba haciendo todo el día? Estaba ahí en su cama dormido, mirando memes todo el día, mirando con su teléfono. Y en vez de levantarse temprano para ponerse a hacer algo, está en su cama ahí mirando televisión, no sé qué está haciendo, pero se va levantando ya cuando está cayendo la tarde y se está paseando, no tiene nada que hacer, está tan aburrido que dice, voy a ir al techo de mi casa para ver qué hay yo. Y ahí anda él nomás de metiche, como es la casa más alta y está rodeada de casas por donde quiera, ahí estaba mirando por la ventana de este, ahí estaba mirando por la ventana de aquel, ahí miraba a los perros que estaban peleando, y ahí miraba ahí y de repente vio a una mujer hermosa que estaba bañando. Y él en vez de darse la espalda dice, oh no, yo no debo hacer eso, no, él ya había perdido, porque no estaba donde él debería haber estado. Era ocioso. Note que eso es lo que sucede cuando a las 3 de la mañana te despiertas, mi querido varón, hermano, y en vez de irte a dormir, empiezas a ver tu teléfono. Ahí está, no debes estar en ese sitio, en ese momento, en ese lugar. Un día donde tú vas a un lugar donde no debes estar. Te vas a encontrar con gente con la que no debes hablar, con la que no debes frecuentar. Y ahí es donde cae todo el pecado. En Jueces vemos que Sansón hizo lo mismo. Fue Sansón a Gaza. ¿Y qué hizo ahí? Y vio una mujer ramera y se llegó a ella. Oh, es muy sencillo. ¿Qué estaba haciendo en Timnat? Sansón tenía el trabajo de eliminar a los filisteos. Pero en vez de estar eliminándolos, peleando contra ellos, él andaba metiéndose, se llegó a Timnat, andaba ahí, a ver qué hay. Y lo mero que hace entrando por la puerta es ver a una mujer. ¿Y qué hace? Cae en pecado. ¿Sí me estoy explicando? Cuando llegue un día que usted esté en un lugar donde no debe estar, sabiendo que tiene una responsabilidad, ahí es donde usted va a ser una presa fácil del diablo, porque vamos a distraernos. Dice la Biblia que hizo el trato con ella, ella le exigió el sello, el cordón y el báculo. Eso es para echárselo en cara después. Letra C escribe su hipocresía. Su hipocresía. No solamente tuvo malas asociaciones, fornicó con ella, pero también fue un hipócrita. Esa palabra hipocresía es actitud de tal que finge o aparenta lo que no es. Y aquí se va a indignar como un hombre tan santo, porque se da cuenta que la muchacha está embarazada. Ahora Judá debería haberse casado de nuevo, él era libre para casarse si quería estar con una mujer. Pero mira el versículo 24. Él quería castigar a su nuera. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, mira aquí, sacadla. ¿Y qué dice? Sea quemada. Puedes ver, que sea quemada, quemada viva. La respuesta de Judá me asombra. ¿Sabe por qué? Porque así somos muchos de nosotros. Un hermano o una persona cae en pecado, Dios ya sabía. ¿Y cómo puede ser? Pero si hubieran sacado todos nuestros trapitos al sol, de cada uno de nosotros. David era otro personaje que hizo lo mismo. ¿Se acuerda que él tomó a la mujer de Urías? Ella se embarazó. Él trató de cubrir el asunto al traer a Urías para que se acostara con ella, pero él no quiso. Entonces lo emborrachó para mandarlo a su casa y no quiso. Entonces lo mandó al frente de la batalla para que lo mataran. Ya que murió, él la trae a su casa, ella es mi esposa, es un bebé, va a ser mío, ya arreglé el asunto, todo está bien. Lo que él no sabía, o quizás sí lo sabía, es que todo mundo sabía lo que había sucedido. Joab sabía. Dice la Biblia que a unos enemigos llegaron a blasfemar a Dios a causa de David. Y Dios manda a un profeta y le cuenta una historia.
un hombre tenía muchas ovejas, pero dentro de ese mismo reino había uno que tenía una ovejita, la quería tanto, hasta como una hija. Y aquel hombre que tenía tantas ovejas va y le quita la oveja para compartirla con sus amigos. Hombre, David se enoja. Miren lo que dice ahí en el versículo 5, 2 Samuel 12:5. Estamos ahí. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno ¿de qué? De muerte. Y después Natán le dice: tú eres ese hombre. Tú fuiste el que le robaste a aquella mujer, a aquel hombre. Tú tenías mujeres, tenías reino. Es más, si quisieras más esposas, más mujeres, yo te las hubiera dado. Pero este nada más tenía una. Pero ¿cuál fue la respuesta de David? ¿El tal es digno de qué? Muchos se indignan por el pecado de otros. Eso se llama hipocresía. A ver los años ya en mi vida de ministerio, he visto muchos hipócritas. Mucha gente que le gusta señalar el pecado de otros y de pronto aparece a la luz el pecado de ellos. Me viene mucho a la mente un hermano que siempre estaba constantemente criticando a los hermanos ujieres. Y no se peinan bien, y no se planchan, y no saludan. ¿Qué tipo de ujieres son estos? Y luego resulta que él andaba cometiendo adulterio. Yo prefiero un ujier que esté mal peinado y mal parado y no se lave los dientes ni nada de eso, pero que ame a Dios. Había otro que vino a reclamarme una vez un asunto por un evento que se canceló de jóvenes. Y luego resulta que andaba fornicando, andaba viviendo en pecados horribles, porque así son los hipócritas. Los hipócritas son buenos para señalar el pecado de otro. Ahí en Mateo 7:5 Jesús advierte sobre juzgar a los demás cuando nosotros mismos no estamos bien con Dios. Dice: hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, hay quienes les gusta señalar el mal, eso anda mal, y eso anda mal, y eso anda mal. Pero dentro de su corazón, dentro de su casa, dentro de su ropero, ahí tiene sus esqueletos, tiene su pecado en su teléfono, tiene su pecado ahí, una novia por ahí escondida, y piensa que nadie sabe. Hipócrita. Es mejor no decir nada, mejor arrepiéntese de su pecado, en vez de venir creyéndose que es más santo que los demás, porque eso fue lo que Judá hizo. ¿Que hay que quemarla? Hay que quemarla. Pero me encanta lo que sucede enseguida. Mire Génesis 38:25. Estamos ahí. Pero ella, cuando la sacaban, ya la iban a sacar, ¿para qué? Para quemarla. Envió a decir a su suegro: del varón cuyos son estas cosas estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá, ¿qué dice ahí? Lo reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela a mi hijo, y nunca más la conoció. Entonces ahí va, la están sacando, ya tiene en su mano las prendas. Dijo: miren, ¿quieren saber quién es el hombre? ¿Por qué nunca preguntó quién era el hombre? Está como aquella mujer que sacaron, ¿se acuerda? Que la sorprendieron en el acto de adulterio. Él le van a pedrar a la mujer, pero el hombre ¿dónde estaba? Eso siempre ha sido un doble estándar, donde la mujer es la que es más acusada, pero debe ser igual. Pero ella va saliendo y aquí están las prendas. Y cuando aquel hombre ve las prendas, me imagino que su corazón se cayó. Oh, es mío. Yo fui aquel hombre. ¿Cuáles fueron las consecuencias? El versículo 27 dice: aconteció que el tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Había perdido 2 hijos y ahora Dios le está dando 2 hijos, aunque fue por la fornicación. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno y la partera tomó y ató su mano un hilo de grana, diciendo: ese salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Entonces algo extraño aquí pasa, ¿no? Van a salir 2 bebés, uno saca la mano, le pone un hilo, no sé por qué, pero lo vuelve a meter. Note que siempre en la Biblia el primogénito nunca se lleva la primogenitura, porque a la luz de esta escritura, el que sacó la mano primero es el primogénito.
Todo eso nos enseña también una lección a nosotros acerca de la primogenitura. Cristo es el primogénito de entre todos los que van a resucitar. A veces la gente dice que Dios solamente tuvo un hijo, unigénito, el único, ¿no? Unigénito significa sin igual. Pero ese asunto de la primogenitura siempre fue por la elección de Dios, como Dios lo quiso, no es como el hombre lo quiso. Esto muestra ahí donde Dios interviene en los asuntos del hombre. Dios siempre ha intervenido en los asuntos del hombre. No quiere decir que el hombre no tiene opción o no puede elegir. Yo creo que el hombre elige, como en muchos pasajes donde dice la Biblia claramente, hasta rechazan al Señor mucha gente. Pero, estimadamente, en este caso de la niña del Mesías, Dios es el que siempre tuvo la última palabra. Así que terminamos este capítulo. Nos enseña varias lecciones en cuanto a la genealogía de Jesús, pero también en cuanto a la moralidad. Vimos los hijos de Judá y su pecado, vimos Tamar y su pecado, y finalmente Judá y sus pecados. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este día que nos has dado. Pedimos, Padre, que tú bendigas a la iglesia a leer estas palabras, Señor, de la Biblia, que yo sé, Padre, que son quizás fuertes, pero, Señor, es necesario, especialmente en nuestra era. Señor, quizás para algunos se les hace muy difícil escuchar esto en una iglesia, escuchan cosas horribles y peores en otros lugares, pero tus palabras son palabras puras y limpias. Y yo sé que lo que está escrito aquí es para enseñarnos, ayudarnos, Padre, la realidad de la humanidad, de lo que somos, Señor, como seres humanos, que podemos caer en pecado si no andamos en el Espíritu, si nos alejamos, Señor, de las amistades que nos van a ayudar a estimularnos al amor. Oh, ruego, Padre, que tú nos ayudes a nunca vengarnos, a no buscar la venganza, sino siempre buscar la paz. Gracias, Padre, te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.